¿Cuál puede ser el canterano revelación la próxima temporada? ¿Llegará Evri Matunkar al primer equipo? ¿Quién es el canterano de mayor potencial en la Masía? Todo esto y mucho más en un nuevo Pregunta Blaya. Empezamos. ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como cada ciertos viernes, ya sabéis, aquí siempre tratamos de dar espacio a vuestras preguntas, a vuestras cuestiones, y quería dedicarle un vídeo especial a la cantera del Barça, porque ya sabéis que soy un auténtico apasionado, un loco de la cantera, y ahora que ha terminado la temporada ya en el fútbol formativo, creo que es un buen momento de tocar algunas preguntas que me habéis hecho, tanto a través del apartado de comunidad aquí en YouTube, como también en mi cuenta de X. Así que he querido hacer un vídeo de repaso de algunas cuestiones, tocando ciertos temas, pero ya os adelanto que eso no significa que no vaya a hacer más vídeos específicos de algunos nombres, de temas que me saquéis aquí. Voy a responder más brevemente, pero a lo largo de este verano, aprovechando la pretemporada, que habrá muchos canteranos, ya os lo adelanto, va a haber mucho contenido de canteranos, de nombres propios, de revelaciones, de posibles jugadores, etcétera. Así que estad atentos y, por lo tanto, activad la campanita, suscribíos si no estáis suscritos y no olvidéis, muy importante, darle un like a este vídeo y comentad aquí abajo todo lo que os apetezca de lo que voy comentando, de vuestras sensaciones, opiniones, que como siempre os voy a leer. La primera pregunta es: ¿quién crees que será el jugador revelación del Barça Athletic la próxima temporada? Pues aquí es una pregunta interesante porque hay varios nombres que son todavía juveniles de segundo año, es decir, que tendrían que estar con el juvenil A, que yo creo personalmente que pueden tener un papel importante en el filial azulgrana. Os voy a dar dos nombres que creo que pueden ser revelación en ese filial. El primero es el de Pedro Fernández. Me parece uno de los mayores talentos que tiene el fútbol formativo del Barça. Una auténtica joya, de verdad, os lo digo. Pedro Fernández, que esta temporada ha estado sobre todo con el juvenil B de Pol Planas. Un Pol Planas que será el técnico la próxima temporada del juvenil A. Y que es un jugador al que Pol Planas conoce. Le ha dado muchos minutos. Le tienen alta valoración. Así que estoy convencido que la próxima temporada en el juvenil A va a ser importante, pero va a terminar, para mí, en este filial, porque tiene un nivel técnico altísimo. Y el otro es Óscar Gistau, otro 2008, como Pedro Fernández, que ha estado lesionado de gravedad, tuvo una lesión muscular que tuvo que ir a Finlandia a operarse, y ha terminado esa temporada ya entrenando con el juvenil B, entrenando pero sin disputar minutos. Hará la pretemporada en el juvenil A, pero la idea del club es que termine siendo el 9 del filial, y yo creo que con continuidad, sin problemas físicos, Óscar Gistau puede ser una de las revelaciones. Muchos me preguntáis por él, pues ya os respondo. Para mí tiene ese potencial para hacer una gran campaña con el filial, para demostrar todo lo que vale, evidentemente poco a poco, porque lleva muchos meses inactivo. La pretemporada es juvenil A y filial conjunta, una pretemporada en la que va a haber muchos nombres, porque evidentemente el primer equipo se va a llevar a unos cuantos, así que yo estoy convencido de que Pedro Fernández y Óscar Gistau pueden ser dos de las revelaciones en este filial. ¿Ves a Orián Goren como el Pedri de la Masía? Me parece un talento diferencial. Pues Felipe, no te falta razón. Orián Goren, nacido en el año 2009 en Israel, llegó al Barça hace unos años, y el otro día hablaba con un técnico de la Masía que me decía que en el primer entrenamiento de Orián Goren con el Barça hicieron un juego de posición, el típico ejercicio en el que ves el nivel técnico de los jugadores, la capacidad de entender los espacios, de jugar, diríamos, en espacios reducidos, y que alucinó con Orián Goren, que llegaba de un fútbol totalmente diferente, de un fútbol de muchísimo menor nivel, pero que no solo dio el pego en ese ejercicio, sino que fue de los más destacados. Un Orián Goren que al principio le costó, evidentemente, como es lógico, con chavales que cambian de vida por completo y que tienen que adaptarse a algo nuevo, pero que esta temporada ya también en el juvenil B ha terminado en línea ascendente. 2009, por lo tanto, todavía cadete. La próxima temporada será juvenil de primer año. Veremos qué rol tiene. Yo creo que puede ser importante en el juvenil A. Creo que puede saltarse ese juvenil B, porque ya ha terminado jugando en este equipo con Pol Planas, que lo conoce. Es un interior finísimo, con una gran capacidad técnica. Incluso creo que tiene mayor capacidad para jugar cerca del área. Creo que puede tener más gol que el Pedri de 14, 15, 16 años. Pero claro, es que el Pedri de 16 años estaba partiéndola en segunda división. Es un talento absolutamente generacional. Veremos Orián Goren, que tiene muy buena pinta, pero poco a poco. Pero es verdad que Felipe me recuerda su forma de jugar a la de Pedri, así que en eso te doy la razón. Me pregunta Alex Ruiz: ¿qué perfil crees que falta en la cantera y qué te gustaría que apareciese? Pues yo creo que muchos lo habéis
preguntado también de por qué no salen nueves, de por qué no salen esas posiciones. Yo creo que un delantero centro es una posición en la que el Barça hace muchos años que no saca realmente un delantero top. Hemos visto jugadores ofensivos como Lamine Yamal, evidentemente, sobre todo centrocampistas, también laterales como Valde, parece Jofre Torrents, centrales como Pau Cubarsí, como Eric García, pero la figura del delantero centro, ahí está el nombre de Óscar Gistau, que es un jugador de mucho nivel, es un jugador que yo creo que el club tiene muchas esperanzas en él. Y luego a mí me gusta mucho Ismail Ziani, 2009, pero es un futbolista que tiene un entorno complicado. Veremos si termina o no continuando en el FC Barcelona, porque en cuanto a talento me parece de lo más bestia que tiene el Barça en esa posición de 9. Un jugador zurdo de una calidad impresionante, con mucho gol. Ya juega en las inferiores de la selección de Marruecos. Es muy bueno Ismail Ziani, pero, repito, a nivel de entorno más complicado. Luego está el nombre de Fode Diallo, que muchos me lo habéis sacado. Es muy joven, todavía es 2012, pero es un futbolista con potencial para poder ir haciendo cosas. Así que yo creo que el Barça está en un buen camino para encontrar un 9, que no digo que vaya a ser super élite en la primera plantilla, pero sí con opciones de llegar. Creo que la posición de lateral diestro es otra que el Barça lleva tiempo sin sacar a un jugador específico, porque está el nombre de Xavi Aspar, que es mediocentro de formación. Xavi Aspar siempre ha sido mediocentro, pero a mí un jugador que me gusta muchísimo es Alan Guerra, también 2012, apuntad este nombre, Alan Guerra, jugador muy interesante de la generación de los Fode, David Moreno, etc. El año que viene veremos seguramente Infantil A, también yo creo que lo veremos algún partido en el KDTV. Futbolista muy completo, técnicamente es bastante bueno, está muy bien para la edad que tiene a nivel físico, de velocidad, de repetir esfuerzos, es muy intenso, competitivamente me han hablado maravillas de el chico, así que Alan Guerra yo creo que es una de esas perlitas que tiene la cantera ocultas en esa posición. Veremos, porque evidentemente en la izquierda sí ha habido grandes nombres que han llegado, como el de Valde, en su día Cucurella, Miranda, está Jofre Torrents, Adam Snow salió, pero en derecha ha faltado ahí otro jugador. Juan Larios también, lateral zurdo, buenísimo. Me pregunta Ramsés por David Moreno, cuál es mi opinión acerca de este nombre. Muchos ya sabéis que el otro día hice un tweet hablando de David Moreno, alguna vez lo he citado. No he hablado mucho de él, ni aquí en YouTube no he hablado nunca, y tampoco en redes, creo que he hecho solo 2 o 3 tweets, porque es muy joven, y quería esperar a que tuviese ya un año más. La próxima temporada será Infantil A, pero para mí es un talento que yo no había visto en la Masía, desde Lamine Yamal. Y os voy a decir una cosa, que esto no es, diríamos, opinión mía, esto es información del club, de formadores, de gente que tiene peso en la Masía, de no habíamos visto nunca un jugador a esta edad con el nivel de David Moreno, ni Lamine Yamal. Ni Lamine Yamal. Que eso no significa que sea mejor, vayas... No, o sea, olvidad de esto, significa que a esa edad el nivel mostrado por ese jugador es más alto, que luego Lamine Yamal en cadetes y en juveniles, sobre todo en cadetes, ya era un abuso sin ningún tipo de sentido. En infantiles también. Pero lo de David Moreno esta temporada es un interior zurdo que de verdad os recomiendo que veáis pronto aquí en el canal. En un mesecito así, cuando me vaya de vacaciones, como me voy a ir 10 días, voy a dejar algunos vídeos preparados, voy a analizar a David Moreno, voy a hablar de él largo y tendido. Pero yo os digo que me parece un jugador que si nada se tuerce, y además creo que tiene un entorno privilegiado, con una familia que está centrada en el fútbol, es un chaval muy maduro para su edad. Si no tiene lesiones, evidentemente, si futbolísticamente va respondiendo a los retos, va a llegar. O sea, va a llegar porque es que es una cosa muy tocha. Un interior con una capacidad de entender el juego, de hacer cifras, últimos pases, conducciones, goles, bueno, completísimo. Veremos qué termina haciendo la próxima temporada de Infantil A. Seguramente lo vayamos a ver si va muy sobrado en el KDTV, pero el otro día se decía que iba a jugar en el KDTV. No, la intención del club es que sea ficha de Infantil A y que a partir de ahí pueda subir algunos partidos si es necesario con el KDTV, pero que Infantil A desde un inicio. Así que veremos, pero David Moreno, potencial, repito, altísimo. Me pregunta Jan que si es malo a nivel formativo el descenso del filial y qué puedo deciros de Belletti. Yo creo que lo del filial evidentemente es complicado, sobre todo para el club tiene que servir para desprenderse de ciertos jugadores que no tienen proyección de primer equipo, que son jugadores más veteranos y que quizás no están dando ese rendimiento. Más veteranos me refiero a 21, 22, 23 años. Yo creo que si para algo tiene que servir este filial en segunda federación, que por cierto estará el filial también del Español, y vamos a ver si está el filial del Girona, si hay esos 3 filiales, ojo, porque habrá buenos partidos, es para mantener esa columna del Juvenil A. Habrá jugadores que no vayan a seguir porque yo creo que quizás van a tener otras ofertas y van a decir, hombre, para estar en segunda federación, pudiendo estar en primera o incluso en segunda algún caso, me voy.
pero creo que en general es mantener esa columna de juvenil A, con Belletti que les conoce, y a partir de ahí dar ritmo competitivo, que aprendan a competir, pero evidentemente desde el club me han dicho que se va a necesitar perfiles más veteranos para poder competir, para poder ir al típico campo de segunda federación donde te van a meter centros, juego directo y ahí tú resistir. Yo creo que eso el Barça lo va a necesitar también, pero sobre todo mantener esa columna del juvenil A y dar continuidad en minutos a los jóvenes, que son muy, muy importantes. Y en cuanto a Belletti, creo que es un entrenador que creo que lo mejor que se puede decir de Giuliano Belletti es que ha conectado con el grupo, es un tipo que va mucho a su aire y eso no es negativo, me refiero que él tiene su forma de hacer, su método de trabajo, se aísla un poco del entorno, es una persona que se ha ganado el vestuario muy rápidamente, que ha convencido a los jugadores y creo que lo mejor que se puede decir de Belletti es que a nivel de confianza en el grupo ha sido increíble. Hay que ver cómo va respondiendo a distintos retos, porque la segunda federación es algo totalmente distinto a juveniles, pero de momento muy buena nota para Giuliano Belletti. Me pregunta David si se puede analizar a jugadores tan jóvenes, cómo se proyectan en estas edades. Yo creo que cuando hablamos de chavales de 11, 12, 13 años, evidentemente hay algo que se ve, que se percibe, que es el talento. Talento cuando un scout va a ver a esos chavales, incluso más pequeños, lo que percibe es el talento, el cómo se relaciona en el campo, cómo interactúa con los compañeros, qué relación tiene con el juego, cómo se siente, cómo actúa en los momentos calientes del partido, si la pide, si se esconde, si en partidos grandes da un paso hacia adelante o da un paso hacia atrás, porque a lo mejor ves a un chaval que ha marcado 30 goles en liga, es muy superior, pero en esos 2-3 partidos ante equipos más buenos se tira para atrás, puede suceder, ha pasado muchas veces. Y yo creo que todo esto se ve yendo al campo sobre todo. Desde la tele es muy difícil con niños tan pequeños, pero yendo al campo, cuando vas a la ciudad esportiva del Barça, ahí te das cuenta de todo esto que estoy diciendo. Y hablando con gente, evidentemente puedes proyectar, tratar de hacerlo, pero hay un punto muy difícil, que es a nivel físico. Por ejemplo, Fermín el Barça lo mantuvo siempre, pero era muy pequeño. Si Fermín no llega a pegar el estirón, no llega a ponerse fuerte, no estaría jugando en el primer equipo. Esta es la realidad de Fermín. Por lo tanto, hay un punto de evolución física que no se sabe. Marc Barnal era interior. Marc Barnal era interior y en fútbol base, en fútbol 7, media punta. Marcaba goles, llegaba. ¿Qué pasa? Que empieza a crecer, se planta en casi 1,90 con 15 años, lo ponen de medio centro. Y ojo porque en Cadete B él era el mediocentro suplente. No era titular en aquel equipo. David Ávila era el titular. En un año y medio después, titular en el primer equipo del Barça. ¿Alguien imaginaba que Marc Barnal, siendo en Cadete B suplente, sería el titular en el primer equipo? No, nadie. Es que estos son proyecciones que no se pueden hacer. Nadie pensaba en lo de Lamine Yamal. Es decir, el nivel de Lamine, yo he hablado con muchos formadores y entrenadores de la Masía y nadie pronosticaba esto. Nadie. Iba a llegar, seguro. Que iba a estar en primer equipo, seguro. Pero que iba a hacer esto en su primera temporada, en sus primeros 2 años, candidato al Balón de Oro, Eurocopa, Liga, esas semifinales nadie lo pensaba. Por lo tanto, ojo porque es muy difícil. Y yo creo que hay ciertos pasos que se pueden tratar de adivinar, pero hay muchas cosas que son incertidumbre, porque son personas en formación, y como personas en formación tienen todavía muchas cosas que corregir, que aprender, que equivocarse, y ahí puedes quedarte o subir. Me pregunta Owen cuál es el central de la Masía que veo con mayor potencial y qué pienso de Eman Cospo. Yo creo que Andrés Cuenca, de lo que es más edad, hablo de juveniles, es el que veo con mayor potencial a largo plazo. Cuenca a día de hoy para mí está verde, no está preparado para el primer equipo. Y es lo normal. Es que de verdad tenemos que quitarnos esa idea en la cabeza de no, es que mira Pau Cubarsí, ya, pero es que Pau Cubarsí hay uno. ¿Cuántos centrales de 17, 18 años están rindiendo en primeros equipos de élite mundial? 1, 2, es que no lo sé, tendría que buscarlo. Pero me sale Cubarsí. Del 2007 en las grandes ligas no he visto a ninguno en este tipo de escenarios. Cuenca es un jugador de la misma edad, muy bueno, honestamente muy bueno, pero todavía verde. Yo creo que es Cuenca. Eman Cospo el año pasado tuvo un año muy flojo, le costó horrores, es normal. Cuando tú firmas a cadetes, a juveniles, que llegan de un entorno totalmente distinto, les cuesta mucho adaptarse. Es el caso de Noah Darvish. Noah Darvish, ¿qué sucede? Que es un jugador que idiomáticamente tiene una diferencia grande, que a nivel futbolístico no se parece en nada a lo que hace aquí, y al llegar tarde, es decir, al llegar ya casi hecho el jugador, con 15, 16 años, cuesta mucho que se puedan adaptar rápidamente. Y Eman Cospo tuvo un primer año muy malo, pero es que esta temporada ha sido líder. Ha sido un central brutal, ha crecido mucho. Yo creo que lo ideal para él es filial, para mí. Filial Eman Cospo con Andrés Cuenca, trasladar esa pareja y a ver cómo evoluciona. Me pregunta aquí el crack de Foot Ico Academy, ¿qué va a hacer Toni Fernández en pretemporada? Si puede jugar como interior o como falso 9. Mira, hablando de Toni, os tengo que decir que todas las informaciones que recibo son ultra positivas. A nivel
Ya no solo futbolístico, que eso se ve, sino a nivel de carácter, de competitividad, de cómo es él como jugador. Todo es positivo en cuanto a Toni Fernández. Yo creo que es un jugador claramente de líneas interiores. Para mí es o bien ese... Y para mí es el Dani Olmo de esta generación, el Fermín. Siendo muy diferente, ojo, no es ni Fermín ni Dani Olmo, pero sí ese futbolista de zonas interiores, ese futbolista de espacios reducidos, ese futbolista de paredes en la frontal, tiene muchísimo gol, tiene capacidad de trabajo, tiene mucha inteligencia, es un jugador todavía haciéndose físicamente, pero ¿por qué creéis que Hansi Flick con 15 años ya quedó enamorado de él? Por esto, mentalidad ultra competitiva, ultra ganador, súper inteligente, muy buen chico, y es que es muy bueno. Yo creo que Toni va a llegar, la cuestión es saber cuándo, cómo, pero que va a llegar, estoy convencido. Me pregunta Lau si Ebrima llegará al primer equipo y cuál creo que es su posición favorita o ideal. Ebrima Tunkara, acordaos que hice un vídeo para mí de lo que era cadetes hacia arriba, era el mejor talento que tenía el Barça o el talento más preparado. Ha tenido un año Ebrima un poco extraño, Ebrima. ¿Por qué? Porque yo tengo la sensación desde fuera de que él va tan sobrado física y técnicamente que necesita un plus más, necesitan una marcha. La verdad es que la categoría de cadete A estos jugadores se les hace pequeña. ¿Por qué? Porque hay mucha diferencia. Es una categoría en la que normalmente juegas pocos partidos de nivel alto, el equipo va muy sobrado y eso hace o repercute en el rendimiento del jugador. Se relaja, no tiene esos hábitos quizás de juveniles y ahí es donde te cuesta más. Yo tengo ganas de ver a Ebrima, tiene 15 años, 15 añitos todavía Ebrima, entonces la próxima temporada veremos qué hace el club, porque él sería cadete de segundo año, pero yo estoy convencido de que lo veremos en el Juvenil B y vamos a ver si no debuta ya con el Juvenil A. Vamos a ver, dependerá un poco de su evolución. Yo estoy convencido de que va a llegar al primer equipo si sigue evolucionando. Ebrima para mí es interior, un jugador que de hecho él puede jugar en banda, puede jugar en cualquiera de los dos perfiles, incluso de media punta, pero para mí es un interior porque tiene un gran control orientado, una capacidad de usar su cuerpo, de frenar, acelerar, tiene último pase, tiene mucha llegada, es muy poderoso y tácticamente es un jugador que todavía tiene que dar ese salto, ese siguiente paso, pero las condiciones que tiene son impresionantes, así que veremos la próxima temporada de Ebrima, pero repito, yo soy muy optimista. Y me pregunta José Luis para terminar cómo veo a Ibrahim Diarra, qué pienso de él, si puede quedarse en el primer equipo. Ibrahim Diarra ha hecho una temporada de menos a más, llegó físicamente, no estaba en sus mejores condiciones, no llegó bien físicamente, esto el club es lo que te dicen, que le costó entrar en dinámica y de hecho, fijaos al principio, jugaba poco, cuando jugaba no estaba en nada fino, pero ha terminado estando a un gran nivel Ibrahim Diarra. Creo que es un futbolista que es una apuesta de esas de club, un fichaje interesante, porque al final, aunque no termine llegando, vas a revalorizarlo y por lo tanto vas a poder sacar un rendimiento económico, un retorno que puede ser interesante. Yo creo que Ibrahim Diarra es un perfil todavía por descubrir dónde puede brillar. Le hemos visto jugar de interior, le hemos visto jugar de extremo, le hemos visto jugar incluso por dentro casi de falso 9. ¿Qué es lo mejor de Diarra? Tiene gol, tiene buena conducción y tiene una muy buena zancada. Para mí esos son las tres virtudes de Ibrahim Diarra. Por lo tanto, yo no le veo de interior, le veo mucho más relacionado con la banda o con el falso 9. Con la posición de ataque cerca del área es diferencial o puede llegar a serlo. Y tengo ganas de verlo en pretemporada, porque creo que todavía a nivel futbolístico está verde en algunos aspectos. Yo no creo que se vaya a quedar en la primera plantilla, pero sin duda es uno de esos nombres que, ojo, que no pueda ser una de las grandes sorpresas de la pretemporada. Lo analizaremos, ¿eh? Aquí habrá vídeos en el canal dedicados a la canteranos en pretemporada, habrá vídeo dedicado a cada canterano, hablaremos de ellos, no os preocupéis, habrá mucho contenido, así que ya lo sabéis, like, suscribíos, activad la campanita y como siempre, gracias por ver el vídeo y nos vemos el lunes con un siguiente vídeo.